Nosotros somos Ichthys Technologies y nosotros lo que hemos desarrollado es una plataforma no tripulada dedicada a la realización de batimetrías, a la digitalización del fondo y luego también al descubrimiento y auscultación de estructuras submarinas y subacuáticas. Aquí que estamos en el Ebro, porque nosotros estamos en Zaragoza. Este proyecto lo hemos desarrollado plenamente aquí en Zaragoza, el barco lo hemos construido aquí y bueno, nuestras primeras salidas fueron aquí en el Ebro y en un test en el Pozo de San Lázaro pues descubrimos una estructura a 6 metros de profundidad. Nuestros principales clientes son el Ayuntamiento, la Guardia Civil y luego también ya hemos salido al mar. Hemos estado en el puerto de Bilbao, puerto de Barcelona y ahora vamos a ir a puerto de Cartagena porque también bueno, esa es otra línea, que es la línea de defensa. De hecho, ahora pertenecemos al hub de defensa y a Cartagena vamos a ir en un test para la Armada. Nuestro barco va dotado de una sonda y un sonar. El sonar es para precisión, para descubrimiento de estructuras y la sonda para la realización de batimetrías. Entonces, ¿cuál es la principal innovación que tenemos? Pues hacer toda esta tecnología en un barco no tripulado. El barco se puede dirigir tanto por autopiloto como por radio, principalmente por autopiloto. Entonces la ventaja que te da el autopiloto es que no estás exponiendo a tripulaciones, entonces utilizar este tipo de tecnología pues es muchísimo más seguro y sobre todo muchísimo más eficiente. Este barco mide 1,5 metros de eslora, entonces lo difícil es conseguir que con 1,5 metros de eslora tenga mucha estabilidad. Y entonces eso fue el primer reto, porque sobre todo para conseguir los datos submarinos para batimetría se necesita mucha estabilidad. Y para eso el barco es un barco semisumergible. ¿Qué quiere decir? Cuando hace mal tiempo las olas le pasan por encima y cuando las condiciones mejoran, pues el barco realmente es muy estable. Luego, por otra parte, es el tema del material. Necesitamos un material que fuera muy resistente también pues, a las condiciones duras del agua salada, las condiciones duras también de los ríos, que ciertamente cada vez están más contaminantes y eso se nota también en los materiales y cómo los materiales se erosionan más. Entonces elegimos polietileno de alta densidad, que además es un material reciclable. Y luego, por último, pues bueno, todo lo que son los sensores y la transmisión, porque nosotros podemos mover los datos en tiempo real por medio de 4G en cualquier parte del mundo. Es decir, el barco podría estar navegando en Senegal y nosotros ver los datos aquí en Zaragoza. Entonces eso se hace gracias a la tecnología 4G que también la hemos implementado. Nuestro paso por Aragón EDIH y por el StarTech sobre todo nos ha dado una orientación muy importante porque gracias a ellos hemos creado una asociación dedicada a la difusión del conocimiento del patrimonio sumergido, que es el gran olvidado. No es como una iglesia, como una catedral que tú la puedes ver, pero claro, esto está, digamos, en el silencio de las profundidades, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos para descubrir ese silencio. Aragón EDIH y sobre todo el IAF lo que nos ha hecho sobre todo es dar muchísimos contactos y sobre todo enfocar la empresa, digamos, desde un punto de vista más económico, más empresarial. Porque nosotros somos técnicos, entonces hay muchas facetas que nosotros no controlamos. Para eso está el IAF, que realmente nos ayuda muchísimo, ¿no? Con todos los términos económicos, con todas las ayudas que hay y sobre todo pues viendo que, bueno, que no estás solo y que hay otros compañeros que realmente están en tus mismas condiciones y bueno, intercambias opiniones más allá de todo lo que es la técnica.